Hay lugares en el mundo que parecen hechos para resistir al tiempo. Karnak, en Egipto, es uno de ellos. Un templo colosal, construido durante más de 2000 años por generaciones de faraones. Un lugar donde el pasado aún respira entre columnas gigantes, y donde la historia no solo se estudia, se escucha. Pero más allá de su belleza y de sus leyendas, hay algo que pocos se atreven a decir. Que cuando el sol cae, y el último visitante se retira, Karnak deja de ser un museo. Y se convierte en otra cosa. Algo que espera en silencio. Hoy te contaré una historia real. Un relato documentado. Una experiencia vivida por alguien que pensó que la arqueología era solo ciencia, y no sabía que estaba a punto de despertar algo que jamás debió abrirse. Pero antes de sumergirte en esta oscura travesía, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para más relatos oscuros, misterios reales y exploraciones a lo desconocido. Y si te atreves, déjame un me gusta en los comentarios para saber que estás listo para entrar al templo. Bienvenido al templo de Karnak, donde los espíritus no descansan. Hay lugares que simplemente no pertenecen a este mundo, aunque estén en él. Uno de esos sitios es el templo de Karnak, en Egipto. Un monumento colosal, un laberinto de piedra y sombras, donde los ecos de lo sagrado y lo prohibido aún resuenan entre columnas de más de 3000 años. La mayoría de los visitantes lo ven como una maravilla arqueológica. Pero algunos han escuchado los susurros. Esta es la historia de Camila Vargas, una estudiante de arqueología mexicana que viajó a Egipto para hacer su tesis sobre antiguos rituales funerarios del Imperio Nuevo. Obtuvo un permiso especial para pasar una noche dentro del complejo de Karnak. Ella quería documentar los jeroglíficos más ocultos, aquellos que no aparecen en los libros. Lo que encontró fue algo más que inscripciones olvidadas. Desde su llegada, algo no estaba bien. Los guías locales evitaban hablar del templo por la noche. Después del atardecer, Karnak no es para los vivos, le dijo uno de ellos, con los ojos bajos. Camila pensó que eran supersticiones, o quizás una advertencia para turistas. Pero en cuanto el sol cayó y el desierto se volvió frío como piedra, entendió que había cometido un error. Armada con su cámara, una linterna y una grabadora de sonido, comenzó su exploración en la gran sala hipóstila. Las columnas gigantes, talladas con escenas de dioses y faraones, se alzaban como guardianes dormidos. El silencio era total. Ni viento. Ni insectos. Solo su respiración, y un leve zumbido eléctrico en el ambiente, como si algo invisible vibrara en el aire. Camila encendió su grabadora. Registro número 1, susurró. 17. Iniciando recorrido en la sala principal. Todo está demasiado quieto. Avanzó entre las columnas, tomando fotografías, documentando símbolos que no recordaba haber visto antes. Eran diferentes, más toscos, como si hubieran sido grabados a escondidas. Representaban figuras humanas con los ojos vacíos, de pie ante un trono que no pertenecía a ningún dios conocido. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Un murmullo. Leve, apenas audible, como una voz masculina recitando palabras en una lengua extraña. Camila se detuvo. Apagó la linterna. El susurro persistía, provenía del fondo de la sala. Pero al acercarse, no había nadie. Pensó que podría ser el viento o la acústica del templo. Encendió la linterna de nuevo y revisó el lugar. Nada. Sin embargo, cuando miró su cámara, notó algo extraño. En las últimas fotos, captadas segundos antes, aparecía una sombra entre dos columnas. Alta, delgada y sin rostro. Borró la imagen, nerviosa. Debía ser un error de exposición, se dijo. Un artefacto óptico. Pero cuando reprodujo la grabadora, su sangre se heló. Además de su voz y sus pasos, había una respiración profunda. Como si algo estuviera justo detrás de ella. Camila giró la cabeza lentamente. Nadie. Pero el ambiente había cambiado. El aire era denso. La oscuridad más espesa. Decidió salir al patio abierto para tranquilizarse.
bruma oscura cubría el cielo, como si el templo hubiera sido apartado del mundo por algo ancestral. Allí, en el patio, encontró una pequeña puerta medio enterrada por el tiempo, detrás de una estatua derrumbada. No recordaba haberla visto antes. Algo la impulsó a abrirla. Descendió por una escalera angosta que olía a tierra antigua y sangre seca. Al fondo encontró una cámara subterránea. En las paredes había dibujos diferentes, no eran jeroglíficos egipcios. Eran símbolos circulares, entrelazados, con ojos abiertos en todas direcciones. En el centro, un sarcófago de basalto, sin nombre. Camila se acercó, atraída por una fuerza que no entendía. Puso su mano sobre la piedra, y en ese instante, la temperatura bajó de golpe. Su linterna parpadeó. Y entonces, la tapa del sarcófago se movió sola, con un chirrido gutural, como un grito ahogado. De la oscuridad emergió una figura. Alta, cubierta con vendas negras, pero sus ojos no eran humanos. Eran pozos sin fondo. Y sangraban. Camila cayó hacia atrás, pero no podía gritar. La criatura no caminaba, flotaba. Y susurraba. Una letanía que no provenía de su boca, sino de las paredes, del suelo, del propio aire. Antes en Nekebe. Irtis en Neferu. Despierta la sombra. Devuelve sus ojos. Ella intentó correr, pero sus piernas no respondían. El espíritu alzó la mano. Y vio su propia sombra alargarse, torcerse, y separarse de ella. Se quedó sin aliento. Literalmente. Como si algo le robara el alma poco a poco. Entonces, en un acto desesperado, encendió el flash de su cámara y tomó una foto. La luz impactó al espectro, que soltó un chillido tan agudo que las piedras del techo comenzaron a temblar. Camila corrió por el pasadizo, subió las escaleras y emergió al templo principal. Pero nada era igual. Las columnas estaban cubiertas de carne. Las estatuas lloraban sangre. Y los jeroglíficos brillaban con luz propia, narrando su nombre, como si ya estuviera escrita en la historia de los muertos. Logró salir del templo al amanecer. Pero no fue la misma. Cuando los arqueólogos la encontraron, estaba en estado catatónico, aferrando su cámara como si fuera lo único que la anclara al mundo. No hablaba. No comía. Solo murmuraba una y otra vez, en voz baja. El medio. El medio. El medio. La cámara fue analizada. Todas las imágenes estaban distorsionadas, menos una, la del sarcófago abierto, y los ojos en la oscuridad. Camila fue internada en un hospital psiquiátrico. Nunca volvió a Karnak. Pero en ciertas noches, cuando el cielo se oscurece sin razón sobre el templo, los vigilantes dicen que una figura femenina aparece entre las columnas. Y junto a ella, una sombra sin forma, susurrando. Porque hay lugares que no olvidan. Y el templo de Karnak jamás perdona a los que lo profanan.